¿Ok? Bien. Ya estamos. Vamos a tener este breve estudio que va a llevar por título "Cómo sanar las divisiones en lugar de profundizarlas". Este es el primero de los estudios. Es un estudio que fue creado por un puritano llamado James Durham en 1600, que vivió de 1622 a 1658. Entonces, vamos a empezar. Para empezar debemos de nosotros pensar por un momento, ¿por qué razón en las iglesias cristianas pueden ocurrir problemas? ¿Tienen alguna idea de por qué razón pueden ocurrir problemas en las iglesias cristianas? Razón número uno, porque Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, perdona a los peores de los pecadores y luego nos junta. Entonces imagínense estar todos juntos, unidos, pues grandes pecadores, ahora unidos por la misericordia y la gracia del Señor, tratando de tener comunión, en primer lugar con Dios, en segundo lugar entre nosotros. Y es obvio que van a ocurrir problemas. Entonces, pero la pregunta es cómo nosotros debemos de luchar unidos para poder sanar cualquier división, cualquier problema que pueda ocurrir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ¿qué es lo que no debemos hacer? Ahí. Lo que no debemos hacer es evitar el hablar, o lo que no debemos hacer es no decir nada. Eso es lo que no debemos hacer. Sí tenemos que hablar, sí debemos de comunicarnos, sí debemos de llegar a considerar Mateo 18 para hacer la disciplina bíblica. Sí tenemos que hacer algo. Lo que no tenemos que hacer es no hacer nada. Eso es lo que a Dios no le agradaría. ¿Ok? Ahora, hay algunas cosas que profundan las divisiones. Número uno, pasión y contienda. La división engendra pasiones exaltadas, contiendas y pleitos. Y de este modo hace que las personas actúen conforme a la carne, según 1 Corintios 3:3. Aislamiento. El aislamiento hace que la división engendra distanciamiento en el afecto y separa la comunión, aún de los que han sido más íntimos. Celos y sospechas. Estamos hablando de qué es lo que provoca la división. Celos y sospechas. La división engendra celos, sospechas acerca de las acciones e intenciones de los demás. Lenguaje áspero. La división lleva expresiones y comentarios ásperos sobre los demás. Y ataques personales. Las divisiones pueden llegar al punto en el que las personas no escatiman en publicar incluso ataques personales entre sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué la Biblia nos llama a hacer para sanar la división? Bueno, básicamente dice Durham que sanar la división no se trata de ignorar los problemas y esperar que desaparezcan al negarse a discutir las diferencias. Tampoco se trata de que una parte tenga que ceder ante la otra, sino que requiere concesiones mutuas y una auténtica reconciliación. ¿Okay? Así que a continuación vamos a exponer las consideraciones que debemos tener en cuenta antes de empezar. En primer lugar, reconocer la terrible plaga de la división. Nosotros tenemos que ver la división como una plaga. Debemos de reconocer la terrible plaga de la división. Entonces todos nosotros, especialmente los pastores, los ministros, debemos tener un profundo sentido de la terrible plaga de la división. Si nosotros pensáramos, bueno, como Durham piensa, él pensaba que cuando ocurría la división era una muestra de que Dios estaba enojado con la iglesia y con los ministros. Básicamente es el pensamiento de Durham. Durham pensaba y enseñaba que la división ocurría porque era una muestra del enojo de parte de Dios y con la iglesia y con sus ministros. Si nosotros pensáramos así, entonces es probable que las personas, los hermanos, las iglesias estuvieran en mejores condiciones para hablar acerca de la unidad de la iglesia. ¿Me explico? Pues imagínense que nosotros pensemos en la división como Dios estando enojado con su iglesia y con sus ministros. Así que, pues evidentemente procuraríamos
procuraríamos sanar lo más pronto posible, ¿verdad? Ahora, vamos a dedicar ese tiempo a aprender y ver, observar un poquito cómo es que el Señor observa y qué es lo que puede hacer cuando hay divisiones. Hay consecuencias. Las consecuencias tristes de la división son las siguientes, así que vamos a ver esto. Número 1, ciertamente Dios puede permitir la división como disciplina para la iglesia. Las divisiones no ocurren al azar. El apóstol Pablo enseña que Dios permite las disciplinas para revelar lo que está mal en la iglesia. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Repito, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 19. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Hay quienes son aprobados por Dios, hay quienes son reprobados por Dios. Y esto lo permite el Señor, según 1 Corintios capítulo 11, 19. Ahora, también Durham dice lo siguiente. Según en tiempos de disciplina, ¿cómo nosotros deberíamos de responder cuando Dios está disciplinando a su pueblo? Bueno, número 1, dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La respuesta a la disciplina del Señor es, en primer lugar, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Las divisiones ocurren como consecuencia de nuestros actos pecaminosos, ¿no? De nuestras palabras pecaminosas, de nuestros actos pecaminosos. ¿Y cómo nosotros podemos sanar una división? En primer lugar, según el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 6, dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Una iglesia no debería de jactarse, no debería de sentirse orgullosa cuando en la misma iglesia hay divisiones, cuando en la misma iglesia hay problemas, cuando los miembros de la iglesia no se están tolerando, no están teniendo comunión, una buena comunión. Esa iglesia debería ser humillada, debería moverse en humillación, según 1 Pedro 5:6. La división debe verse entonces como una plaga. Cuando el Señor envió plagas, el propósito era humillar al pueblo de Egipto, humillar a Faraón, mostrarle que él no era todopoderoso, que él era débil. Y básicamente es lo mismo cuando ocurre algo así en nuestras iglesias. Y la idea del Señor es humillar al pueblo para llevarlo al arrepentimiento, ¿no? Segunda Crónicas, 7, 13, 14. Observamos cómo es que el Señor empieza a enviar plagas y el pueblo debe de humillarse y buscar su rostro. El pueblo de Israel recibe una plaga y la forma en que ellos pueden, Dios cesa de enviar esas plagas es cuando el pueblo se humilla delante del Señor. Consecuencias espirituales de la división. ¿Cuáles serían las consecuencias espirituales de la división? Número 1, y esto pues tiene que ver específicamente con los ministros. Pero bueno, estas consecuencias que vamos a ver tienen que ver específicamente con los ministros o con los pastores. Consecuencia número 1, ser despreciados por el pueblo. Vamos a Malaquías, capítulo 2, 8, 9. Malaquías, capítulo 2, versículo 8, 9. Dice así: Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Entonces, en primer lugar, James Durham empieza hablando sobre el tratamiento de Dios, pero sobre los ministros. No está hablando específicamente de toda la grey, sino específicamente de los pastores o los ministros. ¿Cuáles son las consecuencias de la división? Número 1, ser despreciados por su pueblo, ser despreciados por la iglesia. Número 2, maldición en las ordenanzas. Malaquías capítulo 1, versículo 10.
dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, cuando la división viene de parte del pastor, cuando la división viene de parte del ministro, Dios no está agradado con ese pastor, Dios no está agradado con ese ministro, y por ende, Dios no va a bendecir el trabajo de este ministro o de este pastor, ¿no? Cuando él quiera, pues, administrar las ordenanzas, Dios no se va a agradar de que él eleve sus oraciones de parte del pueblo hacia Dios, que él ore o lo que él esté haciendo en la obra para Dios. Dios no será de su agrado. Cuando un ministro, cuando un pastor es un hombre malvado, es un hombre que está dividiendo al pueblo, es un hombre que no ama a la iglesia, es un hombre que no ama a las almas en la iglesia, que no ama a los miembros, que no busca la unidad, por el contrario es el que está dividiendo, entonces él no va a ser bendecido por Dios. Dios no va a bendecir, pues, de alguna forma su trabajo, según Malaquías capítulo 1:10. Él va a rechazar el culto cuando el corazón está mal. Si el ministro es alguien que anda mal, Dios va a rechazar el culto de ese ministro. Número 3, entrada de lobos y destrucción. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Hechos 20, 29 al 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando hay divisiones, la iglesia está débil y es mucho más fácil que entren lobos rapaces a querer destruir la iglesia. Si la iglesia, si los miembros están unidos y son fuertes, será muy difícil que pueda entrar un lobo rapaz a causar destrucción. Pero cuando una iglesia es fuerte, cuando una iglesia es santa, cuando una iglesia colectivamente se cuidan los unos a los otros en su santidad, va a ser difícil que entre un lobo y que destruya la unidad de esta iglesia. El número 4, quitar el candelero, la presencia, la bendición, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, una iglesia con un ministro divisivo, con un ministro que en vez de buscar la unidad y el amor de la iglesia, está dividiendo a la iglesia, será una iglesia que no tendrá bendiciones, que Dios no va a estar bendiciendo, que quitará el candelero de manera espiritual en esa iglesia. Siguiente punto. La división es una trampa temible para ministros y creyentes. Ahora Durham empieza a charlar un poco más acerca de la división. Ya no se enfoca demasiado en el ministro, sino que ahora también va a empezar a enfocarse en los ministros, y es lo que vamos a estar viendo. Entonces, vamos a ver número 1, las tentaciones del ministro. ¿Qué pasa cuando hay divisiones en la iglesia y el ministro está molesto, está enojado por esas situaciones? Número 1, predicar con ira o espíritu de contienda. Predicar con ira o espíritu de contienda. Cuando un pastor, pues, está dividido con su grey o con algunos hermanos y le dan el púlpito, lamentablemente lo que puede pasar es que él va a empezar a predicar con enojo, con ira, con un espíritu de contienda, queriendo como humillar, como en vez de edificar a la grey, en vez de tener esta idea de que Dios debe ser glorificado, y que la iglesia debe ser edificada, lo que él va a tener en su mente es alguna forma de incomodar, alguna forma de molestar, alguna forma de causar mayor división. Son las tentaciones que puede tener un ministro. 2, despreciar lo que es edificador si viene de un opositor. Por ejemplo, puede ser que algún hermano, mayormente en nuestra esfera bautista reformada, por ejemplo, puede ser que, si recuerdas, por ejemplo, cuando estábamos en una iglesia que no era bautista reformada,
y nosotros hablábamos de doctrina, de buena doctrina, de sana doctrina, aunque era algo bueno y bíblico, pues muchos se oponían porque nos veían como opositores. Así que esa es la tentación, la tentación de un ministro cuando está en división, es desechar lo que sí edifica por el hecho de que viene de un opositor o de quien él cree que es un opositor. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué hasta aquí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que edifica es edificante, no por quien lo dice, sino porque si es palabra de Dios, es para edificación y si está respaldada con la palabra de Dios. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, sino que tengan el mismo sentir que tuvo Jesucristo. Punto número 3, un ministro puede llegar a ser provocado y perder el dominio propio. Algo que no tenemos que hacer nosotros los pastores, los predicadores, los ministros, es dejarnos caer en las provocaciones. Puede haber gente que en realidad lo que quiere es provocar para que uno salga de sus casillas, para que uno salga de quicio y que uno pierda el dominio propio. No debemos perder el dominio propio porque una mosca muerta apesta el buen perfume. Así que estas son recomendaciones que da James Durham para los ministros. Y a la vez, esto también son recomendaciones para todos los que pertenecen a las iglesias. No, si notan que alguien los está provocando, no caigan en la provocación y no pierdan el dominio propio. Según Timoteo 2:24, el siervo del Señor dice, no debe de ser contencioso. Así que debemos esforzarnos por no caer en la pelea, en la lucha. No tiene sentido. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. También debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos, en vez de responder de una forma dura, áspera, iracunda, responder de una forma blanda. Es lo que hacen los sabios y con una respuesta blanda, con una respuesta sabia, se aplaca la ira. Ahora, tentaciones en 3 manos. Hasta ahorita le hemos estado echando, pero durísimo. James Durham le ha estado echando durísimo al ministro. Cómo no debe ser el ministro, cómo debe comportarse el ministro, en qué cosas no debe de caer el ministro, etc. Ahora dice, tentaciones entre hermanos. Número 1, sospechas y desconfianza. Puede ocurrir que estén sospechando el uno del otro y desconfiando el uno del otro, ya no se tratan con el amor que deberían de tratarse, ya no se hablan con el amor que deberían de tratarse. Antes quizás pues se trataban de una forma muy linda, muy bonita, pero una vez que empieza la división, ahora ya sospecha el uno del otro, habla mal el uno del otro, lamentablemente, y eso no debe ser así. Primera Corintios, en el capítulo del amor, cuando se nos dice cómo debe ser el amor, ese debe ser nuestro ejemplo y nuestro estándar de cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos, ¿no? El amor nos irrita, el amor no es jactancioso, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, etc. Esa es la forma en que debemos de tratar nosotros a nuestros hermanos. ¿Amén? Bien. Bien. 3, falta de compasión. Cuando hay divisiones, puede ocurrir que, en dado caso de que alguien ciertamente tenga la culpa de esa división, él haya caído o cometido en un pecado, puede ser que a quien se le ha cometido el pecado pueda tener una falta de compasión por aquel que le ha hecho el agravio. Dios no quiere que nosotros no tengamos compasión aún por aquel que es el pecador. Por ejemplo, alguien que ha cometido algún pecado contra alguien, pues aquel que ha sido ofendido, obviamente va a estar molesto, va a estar enojado, y esta ira puede hacer que él ya no tenga compasión por aquella persona que pues lo ha agraviado. Pues eso es lo más natural, pero si somos bíblicos, el Señor no quiere que seamos así. El Señor quiere que nosotros seamos benignos unos con otros. Y benignos implica el tener cierta misericordia, cierta compasión. Cuando alguien pierde esta compasión, hace que la división crezca. Cuando alguien no tiene compasión por el otro, vamos a hablar, por ejemplo, de un matrimonio. Cuando una esposa no tiene compasión, no es benigna con su esposo, lo único que va a hacer es que crezca y que crezca y que crezcan las divisiones en vez de sanar las divisiones. Debemos ser benignos unos con otros. 4, conversaciones
tóxicas, podemos caer en conversaciones malas, en conversaciones tóxicas, conversaciones dañinas, conversaciones que a la carne le gusta, porque a la carne le gusta el chisme, a la carne le gusta lo malo, es así, hablar mal de los demás, pero Dios no quiere que actuemos de esa manera, a Dios le desagrada que hablemos de manera mala y perversa. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida. ¿Qué va a pasar si entre los hermanos tienen sospechas, tienen desconfianzas, se atribuyen unos a otros malos motivos, hay falta de compasión, tienen conversaciones tóxicas entre ellos, hay disputas, hay peleas? ¿Cuál va a ser el resultado? Gálatas, síganme por favor a Gálatas, capítulo 5, versículo 15. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora el texto anterior dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Entonces es una reprensión. Se supone que en una iglesia no debemos estarnos mordiéndonos y comiéndonos los unos a los otros, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a consumir. En vez de que una iglesia crezca bonita, en que haya una belleza en la iglesia, en vez de que sea una iglesia agradable al Señor, va a terminar siendo destruida por los mismos miembros de esa iglesia. ¿Cómo responder bíblicamente ante la división? Y con esto vamos a concluir, ese es el último punto. ¿Cómo se supone que nosotros deberíamos de responder bíblicamente ante las divisiones? Ahora, hay que aclarar, van a ocurrir. Lamentablemente no importa cuán perfecta, cuán bonita, cuán amorosa pueda ser una iglesia, las divisiones van a ocurrir porque debemos de recordar que mientras estemos de este lado de la eternidad, aún luchamos contra nuestros pecados y seremos transformados y glorificados hasta cuando Cristo venga a este mundo, podremos ser glorificados, ¿verdad? Y entonces seremos perfeccionados, pero no antes. Número 1, debemos de reconocer la mano de Dios. Aún en medio de las divisiones, Dios está en pleno control. Aún en medio de las divisiones, la mano de Dios está ahí. Amós capítulo 3, versículo 6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Lo repito, Amós capítulo 3, versículo 6, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que Dios tiene soberano control de absolutamente todo lo que pasa en este planeta, aún lo malo, pero sin ser el autor de lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios no es el autor de las cosas malas? ¿Por qué? Porque Dios no es malo, porque Dios no peca, porque Dios no puede pecar, porque Dios no puede caer en hacer cosas pecaminosas. Él no es el autor. Pero lo que la Biblia dice es que habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho. Es decir, no se refiere a que Él es un malvado, perverso, pecador. Obvio que no, así no es el Dios de la Biblia. Pero lo que está diciendo es que absolutamente todo lo que acontece en este universo está regido, está controlado por la mano de Dios. Absolutamente todo. Una enfermedad, la muerte, la tristeza, el dolor, los problemas, absolutamente todo lo que nos ocurre en esta vida viene de la mano de Dios. No solamente las bendiciones, sino también aún las maldiciones, porque si Dios se enoja con nosotros, Él puede derramar su ira, su santa y justa ira. Es lo que dice Amós 3:6, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? En el sentido de la disciplina soberana, es decir, cuando Dios disciplina puede enviar, es lo que hacía con Israel, enviaba a otros pueblos y destruía a Israel y luego lloraban, se lamentaban y entonces el Señor era misericordioso y los ayudaba nuevamente. Entonces estamos viendo número 1, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos la división en la iglesia? Número 1, reconocer la mano de Dios, reconocer que Dios está ahí, que Dios está teniendo control y que Dios está permitiendo que ocurra lo que deba de ocurrir, para su gloria y para su honra. Número 2, autoexamen. Debemos autoexaminarnos.
Salmo capítulo 139. Salmo capítulo 139, 23 al 24. Dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todos nosotros debemos de humillarnos delante de Dios y rogar al Señor que nos examine, desnudarnos delante de Dios y hablar claramente al Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, reconocer las cosas malas en nuestro corazón, ser sinceros, humillarnos completamente delante de Dios, pedirle que nos examine, pedirle que nos ayude, pedirle que Él vea nuestro corazón y que nos ayude a caminar santamente. Entonces, número 1, ¿qué debemos hacer cuando hay división? Debemos, número 1, reconocer la mano de Dios. Número 2, un autoexaminarnos. Número 3, hablar menos, escuchar más. James Duran es muy práctico, así que estas son conclusiones prácticas que debemos hacer. Es la primera parte de estos estudios. Hablar menos, escuchar más. Santiago, capítulo 1, versículo 19 dice: sean prontos para oír y tardos para hablar. Santiago 1:19, lo repito, dice: prontos para oír, tardos para hablar. La Biblia también dice que en las muchas palabras abunda el pecado, así que debemos de tener un oído listo para escuchar. No debemos tener nuestra lengua lista para corregir o para hablar de una persona u otra, sino que en realidad primero debemos tener listo nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar las razones. A veces uno piensa que una persona ha hecho una cosa mala contra ti y ni siquiera le has preguntado, solamente lo has pensado. Tienes que hablar y preguntar. ¿Escucharon? ¿Cómo sanamos las divisiones? Debemos de hablar, pero cuando digo hablar me refiero a escuchar. Debemos de tratar de escuchar lo que dicen los demás, qué está pasando, ¿ok? Entonces, número 1, reconocer la mano de Dios. Número 2, autoexamen. Número 3, escuchar. Número 4, buscar la unidad activamente. Eso fue parte del sermón del domingo. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos de luchar, debemos de esforzarnos, debemos ser solícitos, debemos ser rápidos, debemos de trabajar lo más fuerte posible para guardar, ser guarda, cuidar la unidad del Espíritu. Lo que Dios hace en nosotros es que Él nos salva, Él nos perdona por medio de su gracia, por medio de su amor, y ahora nosotros podemos también perdonar a los demás, y lo que Dios quiere es que estemos unidos. ¿En qué vínculo? En el vínculo del Espíritu. La unidad del Espíritu no es algo que se vaya creando en las iglesias, sino que es algo que Dios ya crea cuando nos perdona. Amén. Cuando Dios nos salva, Él ya nos une a su Santo Espíritu, Él nos une al cuerpo de Cristo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ser solícitos, es decir, luchar, perseverar para que esta unidad continúe. Voy a dar un ejemplo. Cuando Dios recién te salvó, tú mirabas a todos los hermanos como preciosos, hermosos, amorosos, ¿verdad? Es el vínculo de la paz, el amor. El Espíritu Santo es ese vínculo, es el Espíritu Santo y la paz son los tendones que unen cada parte de nuestro cuerpo. Sin los tendones no podríamos movernos apropiadamente. Sin el vínculo de la paz, la iglesia no se puede mover apropiadamente y no va a crecer apropiadamente. Debemos de buscar la unidad activamente. ¿Qué cosas estás haciendo tú para tener unidad en la iglesia? Porque es más fácil mirar las cosas mal y decir: eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero lo difícil es: ¿qué debo de hacer para mejorar esto, mejorar aquello? ¿Qué puedo hacer para tener mayor comunión con tal hermano, con la iglesia, con los hermanos? ¿Qué estás haciendo tú? Porque la Biblia dice: manda solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Con qué hermano te comunicaste el día de hoy para preguntarle cómo estaba? ¿O a qué hermano saludaste el día de hoy? ¿Por qué hermano oraste el día de hoy? ¿Por qué problema oraste de algún hermano el día de hoy para tratar de que Dios le respondiera? Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, número 1, reconocer la mano de Dios. Número 2, autoexamen. Número 3, escuchar. Número 4, buscar la unidad activamente, ser solícitos. Número 5, caminar con temor. Filipenses 2:12 dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué caminar con temor y temblor? Porque aún los más grandes personajes de las Escrituras y poderosos cayeron. David, el gran rey, cayó en grave pecado. Homicidio, adulterio, cosas tan horribles. Grandes cayeron. Así que si grandes personajes de las Escrituras han caído tan terriblemente, ¿cómo no nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Nosotros podemos caer, debemos de reconocer que podemos llegar a caer, debemos ser humildes y debemos de reconocer que necesitamos al Señor y debemos de ocuparnos. Ocuparnos significa hacer algo. No es como siempre yo digo, es que bueno, si Dios ya te salvó, pues ahora quédate en la playa comiendo un coco, sentado, hasta que Él venga y ya no hagas nada. No. Si el Señor ya nos ha salvado, en su infinita gracia y misericordia, ahora nosotros, nuestra responsabilidad es perseverar. Hay 4 pilares que mantienen una iglesia saludable, según Hechos capítulo 2, versículos 42 en adelante, 41 y 42, básicamente es número 1, perseverar en la doctrina. Número 2, perseverar en las oraciones. Número 3, perseverar en la comunión con los santos. Y número 4, en el partimiento del pan. Así es. Cuatro pilares. Perseverar. Entonces, vamos a concluir y aplicaciones finales. Número 1, sin arrepentimiento, Dios puede quitar el candelero de su iglesia. Así que debemos humillarnos cuando haya divisiones y no estemos luchando por sanar esas divisiones. Número 2, la unidad es un mandamiento. Según Efesios 4:3, según hemos estudiado. Número 3, la división apaga el espíritu. Lo que antes era una llama de amor, de gozo, la división apaga el espíritu. Lo precioso que es la iglesia, lo hermoso que veíamos antes a los hermanos, cuando empieza la división, puede hacer que ahora empieces a ver más defectos de lo que en realidad hay, y no quiere eso el Señor. Número 4, la falta de amor niega el carácter de Cristo. Si nosotros no buscamos sanar las divisiones, nosotros estamos negando el carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien nos perdonó y según las Escrituras nos reconcilió con su Padre. Y por último, la iglesia debe tener miedo de dañarse a sí misma. Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha limpiado y nos ha unido a su familia. Nosotros debemos perseverar en la unidad, en el Espíritu, en la oración, en la doctrina, en el partimiento del pan, en la disciplina bíblica, para que su Santa Iglesia, la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sea fuerte. El salmista lo dice así: cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, una iglesia hermosa es una iglesia que tiene armonía. Por tanto, ¿qué sería lo contrario? Una iglesia donde no hay armonía, ¿qué sería? Sería una iglesia fea. Una iglesia donde hay armonía es una iglesia hermosa. Entonces, lo contrario de la armonía, ¿qué sería? La armonía. Lo contrario de la armonía, la división. Eso es lo contrario de la armonía. La armonía es que están juntos, caminan juntos y es algo bello. La armonía es bello. Lo contrario de la armonía sería la división, sería algo mal hecho, ¿no? Hablando musicalmente, algo que no tiene armonía es algo atonal, algo que suena mal, estridente, feo. Así que es hermoso cuando los hermanos están en armonía y por tanto lo contrario es cuando los hermanos no están en armonía, es feo. Es feo.
Hay fealdad donde hay división. Una iglesia con división es una iglesia fea. Y no queremos una iglesia fea. Así que si queremos una iglesia hermosa, debemos de esforzarnos por tener unidad. Amén. Oramos. Mi amado Señor y Dios, te doy gracias por el privilegio que me das de poder estudiar brevemente, Señor, estos contenidos. Padre, te pido por mis hermanos que en esta ocasión, pues como sabes, Señor, estamos trabajando en nuestro edificio y allá en Puente Moreno, Señor, pues por ahora, Señor, estaremos brevemente sin edificio. Permite que pronto acabemos, Señor. Pero te pido, Señor, que todos los que estuvieron ahí conectados, y también te pido por los que quizás no son de Puente Moreno, pero se van a conectar o se conectaron, como Víctor, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que los guardes y que permitas, Padre, que aprendamos. Oh Señor, esta lección fue para enseñar cómo guardar la unidad en la iglesia, pero esto también se puede practicar en la familia. Permite que las familias, Señor, puedan practicar, Señor, la unidad, el amarse, Señor, el perdonarse, el hablar, Señor, el buscar, Señor, ser familias armoniosas que te den gloria y que reflejen tu carácter. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones.